Amada iglesia, que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra antes de introducirnos a la exposición de la palabra del Señor. Vamos a dirigirnos a Hechos capítulo 9, versos del 11 al 25. Hechos 9, versos del 11 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por traernos a tu casa, Señor, para expresarte nuestra adoración, para darte, Señor, Dios Santo, gloria, honra, honor, gratitud y alabanza a ti, Señor. También, Señor, queremos recibir tu palabra en este tiempo, que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, y que podamos como iglesia seguir creciendo, conociéndote, madurando, desarrollándonos como discípulos tuyos. Gracias por la visión que nos has dado. Sigue empapándonos y ayudándonos a comprender, Padre, en qué consiste, Señor, el ser formados como discípulos tuyos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El pasaje que hemos leído va a ser el punto de partida, porque nos vamos a centrar en la vida del apóstol Pablo, la formación del apóstol Pablo como discípulo. El año es el año del discipulado personal, y por lo tanto vamos a tomar la vida del apóstol Pablo y revisar juntos cómo él fue formado como discípulo. Hechos 9, el pasaje que hemos leído, nos muestra el punto de la conversión, el punto en donde Pablo se encuentra con el Señor Jesús. De seguro muchos hemos leído este pasaje, pero hay algunas cosas que vamos a ir revisando. El apóstol Pablo, después de su conversión, es tomado por Cristo Jesús. El Señor Jesucristo va a decir acerca del apóstol Pablo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero antes de que el apóstol Pablo se convirtiera en el apóstol de los gentiles, Dios tuvo que prepararlo. Pablo debía aprender a ser discípulo de Cristo también.
Claro que su formación fue muy diferente a comparación de los otros 11 discípulos apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos muy distintos. Para Pablo, el propósito de Dios es que él hiciera la tarea de predicación a los gentiles, mientras que los otros 11 tenían otro propósito de parte de Dios. Entonces, otra segunda razón por la que hubo alguna diferencia en cómo el apóstol Pablo fue discipulado, a diferencia de los 11 que estuvieron con el Señor Jesús, fue precisamente por eso, que los 11 primeros discípulos, luego apóstoles, ellos pasaron 3 años cerca del Señor Jesús, caminando con el Señor Jesús, andando en todos sus viajes, aprendiendo y oyendo sus enseñanzas, viendo sus milagros y contemplando la gloria de Cristo Jesús. En cambio, el apóstol Pablo solamente pudo gozar la experiencia de Cristo resucitado. Pablo no tuvo el privilegio de caminar con Jesús 3 años como si los tuvieron los primeros 11. Pero eso no significó que no debía ser formado, sino que la preparación de Pablo iba a ser diferente. De igual forma, así, también Dios tiene un propósito distinto para cada uno de nosotros. Amén. Y en función de eso, Dios va llevando a cabo esos propósitos en cada uno de nosotros. Él, en su plan perfecto, Él no solamente nos ha llamado a ser salvos, sino que también nos ha llamado a sus propósitos eternos, a formar parte de su plan de implantar el reino de los cielos en la tierra, de que muchos también conozcan a Cristo Jesús. Este plan que Dios tiene en mente para usted, para mí, para cada uno de nosotros, sin excepción alguna, seamos adolescentes, jóvenes, familias, adultos, este plan de Dios puede verse frustrado si faltare algunos instrumentos, elementos, partes claves en nuestra formación. Así como el apóstol Pablo le fue necesario ser discipulado, guiado, instruido, de la misma forma a nosotros también se nos es necesario ser formados, guiados, instruidos, enseñados, tomados a fin de ser como el Señor Jesús. El apóstol Pablo, donde su carrera de vida cristiana arranca de Hechos 9 en adelante, no pudiera haber sido el hombre que llegó a ser, ni tampoco hubiera podido realizar el trabajo que hizo si él, en sus inicios de vida cristiana, no hubiera sido atendido, no hubiera sido discipulado después de haber conocido a Jesús como su Señor y Salvador. A veces venimos a la iglesia, pero a veces en el rumbo de la vida cristiana pueda que nos sintamos desorientados, sin saber a dónde ir, qué camino seguir. Estoy dentro de la vida de Cristo, conozco al Señor Jesús, voy a la iglesia, formo parte de la ruta de la academia bíblica, pero pueda que no tenga clara la dirección que debo tomar en cuanto a mi relación con Jesús. Y por eso es necesario que aprendamos a ser discípulos formados. Dentro de esa formación del apóstol Pablo como discípulo de Cristo, él tuvo que enfrentarse en su primera etapa de cristiano a pruebas. Esas pruebas son comunes entre todos nosotros. Cuando empezamos la vida en Cristo, no es una experiencia que solo le tocó vivir al apóstol Pablo, el pasar pruebas, aflicciones, momentos de oposición. No fue una experiencia que solo le tocó vivir al apóstol Pablo, sino que también cada cristiano en sus primeros días, meses de vida en Cristo, de conocer al Señor Jesús, también será probado. Obviamente que nuestra fe será puesta a prueba de una manera muy distinta. Será diferente en cómo tú lo vives y cómo lo vive tu hermano de lado. Será distinto. Pero eso sí, el enemigo nos conoce muy bien, sabe en qué área de nuestra vida somos más vulnerables y precisamente
el apóstol Pablo fue probado en esas áreas vulnerables que él tenía, en aquellas cosas en que le producían más sufrimiento a comparación de otras. Pero Pablo, el apóstol, a pesar de esas circunstancias, pudo avanzar. Miremos rápidamente ahí en Hechos 9, versos del 23 en adelante, y dice: pasados muchos días, después de que obviamente él conoció a Jesucristo, de que él tuvo un encuentro con Jesucristo, con nuestro Señor, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Tramaron acechanzas contra el apóstol, contra el discípulo Pablo. Y tanto fue esto que otros discípulos tuvieron que poner a buen recaudo la vida de Pablo. El apóstol Pablo pudo avanzar a pesar de esas oposiciones, a pesar del rechazo que él experimentó. ¿Por qué? Porque Cristo y el Espíritu Santo le ayudaron a vencer precisamente esas pruebas. Cristo mismo estuvo con él y le dio victoria. Pablo no solo atravesó una, sino distintas clases de pruebas. Y es hermoso cuando leemos Romanos 8:36, porque Pablo decía así, de esta manera. Romanos 8:36: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Luego dice en el 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto fue lo que lo mantuvo en pie al apóstol Pablo en esa primera etapa de su formación como discípulo, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas. ¿Qué lo mantuvo firme? Cristo. La presencia de Cristo en él, en su vida. Cuán difícil pudo haber sido para el apóstol Pablo, ¿verdad? El tener que ser rechazado por sus mismos hermanos judíos. Incluso encontró que nadie confiaba en él. Mis hermanos, si esta es la etapa en la que te encuentras en tu formación como discípulo de Cristo, atravesando pruebas, atravesando oposición, rechazo dentro de la misma familia, dentro de tu círculo de trabajo, dentro de tu círculo de amigos, pareciera que con Cristo debería mejorar todo, tener más amigos, pero resulta que empiezan a disminuir la cantidad de ellos. ¿Qué hay que hacer? Hay que entender que es parte de la vida cristiana y que si nuestro Señor Jesús enfrentó oposición por salvarnos, si Él mismo tuvo que morir por nosotros con tal de salvarnos, las dificultades que vamos a encontrar obviamente van a ser menores, pero amado hermano, amada hermana, que has dispuesto tu corazón a escuchar la palabra en este tiempo, escucha, no huyas de Cristo al encontrar oposición, no huyamos. A veces es una salida fácil, a veces es la salida que el enemigo quiere que tomes. No huyamos al encontrar oposición, sino por el contrario, confiemos en Cristo Jesús, confiemos en Él. Él nos dará victoria por una sencilla razón, de que Él vive en ti. Amén. Él vive en ti. Él vive en cada uno de nuestros corazones y habita también su Espíritu Santo en nosotros. Así que estamos más acompañados que cualquier otra persona. Amén. Y estamos acompañados por el Cristo eterno. Él dijo: yo he vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Él venció la muerte, Él venció el pecado
Él venció, Él resucitó, Él venció, Él es el vencedor, dice Apocalipsis. Él es el vencedor y Él está a nuestro lado. Confiemos, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, si nos encontráramos en esa primera etapa en nuestra formación como discípulos. Otra etapa importante, algo más que hay que considerar aquí, es que el apóstol Pablo empezó a experimentar algo más. Antes, él se gloriaba, se sentía cómodo y feliz con lo que él hacía. Afligir cristianos, perseguir a los cristianos, derramar sangre inocente, perseguir a la iglesia. Pero cuando él viene ya a los caminos de Cristo, ese pasado se va a convertir en una mochila, en una carga pesada que le va a impedir moverse con ligereza en su nueva vida como seguidor de Jesucristo. A veces, hermano, en esta primera etapa de nuestra formación como discípulos, nuestros primeros días, los días que enfrentamos oposición, también pueda que estén acompañados por ese pasado, por esa carga pesada, por la culpa de cosas que hemos hecho atrás, por una vida que quizá no la hemos vivido de la manera que agrada a Dios, decisiones que hemos tomado, consecuencias que estamos viviendo, y eso se puede convertir en una mochila pesada en tu progresar, en tu caminar con Cristo. Experiencias de dolor en el pasado. ¿Y qué hay que hacer para poder sobreponernos a ello y continuar siendo formados como discípulos de Cristo? El remedio está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios las hace todas nuevas. Dios las hace todas nuevas. Isaías también dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas. Tenemos que avanzar, y para eso recordemos que la sangre de Cristo nos limpia y puede borrar la culpa de nuestro corazón. Y es más, si hubieran algunas consecuencias de esa vida pasada, Cristo nos acompañará a afrontarlas. Amén. Otra etapa importante en la formación de Pablo como discípulo de Cristo fue su permanencia en Damasco y un viaje a Arabia. No es que Damasco o Arabia eran ciudades que tenían algo que ofrecerle al apóstol Pablo. No. Sino lo importante y lo relevante es lo que pasó Pablo en esos lugares. Acompáñenme rápidamente a Gálatas 1, 15 al 18. Gálatas 1, el 15 al 18. Dice así la palabra del Señor: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo había sido separado por Dios para un propósito eterno que tenía que ver con el cielo. Pablo, después de su conversión, nos dice el Evangelio de Lucas que Pablo estuvo en Damasco algunos días predicando el Evangelio. Allí es donde él experimentó oposición, rechazo. Seguido a ello, el pasaje que hemos tomado, Gálatas 1 del 15 al 18, en esta carta Pablo explica algo más.
Hubieron 3 años, dice, pasados 3 años, él estuvo en Arabia 3 años, 3 años. En este periodo de tiempo, Pablo no fue a Jerusalén, permaneció en ese lugar, no fue a buscar a algún apóstol. Entonces, ¿cómo Pablo llegó a entender que fue llamado a predicar a los gentiles? Pues Dios se lo enseñó, Dios mismo se lo mostró, y eso fue lo que creó una convicción en Pablo, que no había sido llamado por hombres, sino por Dios mismo. Y cuando él recibió un llamado de parte de Dios, entonces él se mantuvo firme en su servicio durante toda su vida, a pesar de dificultades que tuvo que enfrentar. ¿Qué sucedió en Arabia? Él dice que en ese lugar iba a conocer de una manera más profunda a Cristo Jesús. Pablo había experimentado lo siguiente. Pablo había experimentado la revelación de Jesucristo en su vida. Él explica cómo cambió su vida a raíz de ese encuentro que tuvo con Jesús en Damasco. Pablo va a decir que ese encuentro marcó su vida. Aquel encuentro con Cristo lo llevó a convertirse, a arrepentirse. Pablo tuvo allí un encuentro personal con Dios. Ese cambio en su vida no se puede explicar con la lógica humana. No se puede explicar ni comprender en base a la lógica humana. ¿Por qué? Porque como un perseguidor, un destructor de la iglesia, se había convertido ahora en un seguidor de Cristo, en un defensor de la iglesia. Su cambio, su transformación fue un acto de Dios, fue un hecho de Dios, fue una obra de Dios. Así que la carrera del discípulo, la carrera del apóstol Pablo empezó con un cambio rotundo, hecho por Dios, realizado por Dios. La primera fase del discipulado es haber experimentado un cambio profundo en nuestra vida, un cambio profundo de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a entrar un poco más. Él dice allí mismo en Gálatas 1, 15 al 18, dice: no consulté enseguida con carne y sangre, sino que fui a Arabia. Muy bien, él se fue a Arabia a un tiempo a solas, como una especie de retiro. No es que se enclaustró en su cuarto, no, sino que él fue a Arabia con un propósito. Él quería comprender más lo que había sucedido a través de ese encuentro con Cristo Jesús. Él no buscó a otros cristianos, él buscó por sí mismo qué había sucedido en su vida a raíz de ese encuentro con Jesucristo. Él se va a Arabia porque él quería conocer a Cristo mucho más y de una manera más íntima. Así que en estos 3 años le sirvió a Pablo para revisar la palabra, para estar solo y conocer más íntimamente con quién había tenido un encuentro. Él fue a la palabra a revisar lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. De seguro indagó en qué consistió la obra de Cristo. Entendió su muerte, su resurrección, su glorificación. Pablo descubrió por sí mismo que todo lo que habían anunciado los profetas cientos de años atrás se habían cumplido
en Cristo. Que Él era, que Cristo era el enviado de Dios, el ungido de Dios. Y en ese tiempo que estuvo allí a solas, sin llenarse, sin saturarse de muchas actividades, descubrió su ignorancia. Se le cayó el velo de sus ojos. Entendió que a quien estaba persiguiendo era aquel que había sido elegido por Dios para ser el Salvador del mundo. De seguro sintió culpa, arrepentimiento por su rechazo a Cristo Jesús. Así que allí en ese lugar llamado Arabia, no se especifica la ciudad exacta, pero en ese lugar Pablo, como discípulo, profundizó el estudio de las Escrituras. Arabia sirvió como un tiempo en el que Pablo profundizó también en su relación con Cristo Jesús. Pablo no solo tuvo un encuentro con Dios, sino que profundizó su relación con Cristo y con Dios. Esa es la segunda etapa. Esa es la segunda etapa. Profundizar nuestra relación con Cristo. Y para esto le fue necesario, y nos es necesario para nosotros también, crecer en una comunión más cercana, más estrecha, más íntima con Cristo Jesús. Dejándonos guiar también por el Espíritu Santo. Que dice Juan 14, y Él los guiará, hablando del Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. En ese momento, en ese tiempo en el que Pablo estaba trabajando en sí, profundizando su relación con Cristo, obviamente necesitó al Espíritu Santo allí para comprender la verdad y no quedarse con un entendimiento a medias de quién era Cristo, no quedarse con una revelación incompleta de quién era Jesús. Hoy en día la superficialidad es un problema de nuestro tiempo. Produce estancamiento, produce hasta decrecimiento. Tener una comunión con Cristo superficial, no profunda, hace a veces que nos estanquemos, que en nuestra vida dejemos de crecer, de madurar, de ser formados por Cristo en discípulos suyos. La iglesia de hoy, mis hermanos, no necesita personas inteligentes en primer lugar. No necesita en primer lugar personas bien capacitadas. Necesita personas con vida espiritual profunda, con una relación con Cristo profunda. Por eso esta etapa en el discipulado de la vida del apóstol Pablo fue crucial estos 3 años. Después de esos 3 años, Pablo regresó a Damasco. ¿Cuál fue el impacto de esos 3 años en su vida mientras él profundizó en su relación con Cristo? ¿Cuál fue el impacto? Volviendo a Hechos 9. ¿Cuál fue el impacto? Verso 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Los confundía demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo ya la tenía clara. Ya no tenía ni andaba en ambigüedades. Sabía con quién se había encontrado. Mientras él profundizó su relación con Cristo, encontró quién era Jesús, encontró su poder, su propósito. Así que Pablo creció y sus raíces espirituales fueron más profundas, hermano, hermana. Hoy corremos, sí, pero tras lo urgente. Y a veces llevamos una vida muy acelerada. Ni aun nosotros los que servimos a Dios nos salvamos, porque a veces andamos atendiendo a la iglesia o haciendo una u otra cosa.
Pero lo más importante es profundizar, es pararnos, es detenernos. No te estoy diciendo que descuides tus cosas, tus actividades, sino que hagas espacios para disfrutar de tu comunión con Dios, para profundizar tu relación con Dios. Si hay algo que puedes delegar, hazlo. Nada será más importante, amado hermano, amada hermana, que profundizar juntos nuestra relación con Cristo, y también de manera individual, claro, principalmente. Hoy en día pueda que importe más la imagen y la apariencia de lo que proyectamos hacia otros que lo que realmente somos. Pueda que nos preocupemos más en el qué dirán que en lo que realmente somos para Dios en nuestro interior. ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa? ¿Qué hacemos? Prendemos la tele o a veces vamos al celular a relajarnos. Estas cosas son buenas, pero no son tan relevantes cuando tú ves que tus raíces en Dios no son tan profundas. Una vida espiritual superficial, una relación con Dios superficial no garantiza llegar a tener vida eterna. Por eso más adelante en Hebreos dice: ocupaos de vuestra salvación. Ocúpense, dice, ocúpense también de su salvación, de afirmarse, de ser más fuertes, de ser más profundos en su relación con Cristo. Cuando vemos la Biblia y nos sumergimos, vamos a la palabra, tomamos este libro que es la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena, está repleta de personas que fueron grandemente usadas por Dios, pero que antes de ser usadas por Dios se prepararon, tuvieron tiempos, hicieron espacios en donde profundizaron su relación con Dios. Se necesita tiempo para estar a solas con el Señor, lejos del ruido, obviamente, abriendo momentos dentro de nuestras múltiples actividades diarias. Somos los cristianos que somos según la relación que tenemos en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Hay un hombre que nos sirve de inspiración, David. El Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de Él? ¿Cuándo? Un hombre que tenía apetito por profundizar su relación con Dios. Así que, hermanos, para dejar esta segunda etapa, estos 3 años o este episodio en la vida de Pablo fue realmente efectivo. De tal manera que cuando se encontró Pablo con los otros apóstoles no tuvieron nada que añadir al evangelio que predicaba Pablo. Sus raíces estaban profundas y su conocimiento de Dios era amplio. Pasemos a la tercera etapa importante en la formación de Pablo como discípulo, y es que fue trascendente el tener, o que el Pablo tuviera, un discipulador. Para nosotros también es necesario tener un discipulador. ¿Alguien te está discipulando? ¿Alguien te está discipulando? ¿Estás buscando ser discipulado? ¿Sí? Amén, gloria a Dios, si eso es así. Acompáñenme a Hechos 9, versos 26 al 28. Dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Pablo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aparece Bernabé. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que estaba con ellos Pablo en Jerusalén y entraba y salía con ellos. Bernabé
fue el discipulador del apóstol Pablo, que inicialmente fue un discípulo más de Cristo Jesús. Bernabé fue el que tomó a Pablo en esa tercera etapa de su formación como discípulo y lo puso entre los 12. Le ayudó a encontrar confianza entre los 12. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue un momento de presión para él, porque en Jerusalén él tuvo que enfrentarse a sus antiguos colegas fariseos. Obviamente que se enfrentó a ellos, incluso a maestros superiores, que en ese momento lo empezaron a llamar traidor, y algunos incluso querían matar a Pablo. ¿Cómo creen que se sintió Pablo al volver a la ciudad donde él había cometido tantos crímenes y atropellos contra la iglesia y contra los seguidores de Cristo? Así se sintió, como usted lo está pensando. Cuando Pablo llega a Jerusalén, no solamente experimenta lo primero que he mencionado hace un momento, sino también tuvo que soportar la soledad. Porque cuando él estaba ya en Jerusalén, vio que los otros cristianos le evitaban, huían de él, se alejaban de él, lo excluían. Todos participaban del lonche, Pablo a un costadito. ¿Por qué? ¿Por qué lo aislaban? Porque los otros cristianos sentían desconfianza. Si pueden prender los ventiladores, creo que no está funcionando bien el equipo de aire acondicionado. Pablo tuvo que soportar todo eso. Unos preguntaban, oye, ¿será verdad que Pablo se ha convertido a Cristo? ¿Acaso no es una trampa? Algunos sospechaban que Pablo era un espía. Pero allí es donde entra en escena Bernabé. Y Bernabé asumió un riesgo muy grande. Él puso en juego incluso su propia comodidad, puso en juego su reputación. ¿Por qué? Por defender a Pablo. Bernabé sí confió en Pablo. Habló bien de lo que él había hecho y lo hizo con entusiasmo. Si no hubiera sido por Bernabé, probablemente Pablo habría quedado fuera de la iglesia. Su servicio se habría visto quizá obstaculizado temporalmente. Cuán necesario se hace que en la iglesia hayan discipuladores como Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Además, comió con Pablo, y Pablo también ponía de su parte, porque Pablo sabía y reconocía que necesitaba esa compañía. Y asimismo nosotros, hermanos, en esta etapa debemos debemos permitir que nos formen y ser enseñables como Pablo, prontos para oír, para recibir un consejo, una dirección de tu líder de célula. Esa es la tercera etapa, tener un discipulador. Si tienes hoy un discipulador, dale gracias a Dios, porque ese discipulador ha sido puesto por Dios para guiarte en el camino, para aconsejarte, y sigue dejándote formada, amado hermano, amada hermana. En caso de no tenerlo, pide a Dios y pide a alguien que te discipule, para que continuemos siendo formados como discípulos de Cristo. Un cuarto punto importante en la vida del apóstol Pablo aparece en Hechos 9:29. Dice así: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Qué etapa es esta? Es la etapa que después de haber cruzado las pruebas y haber vencido, poniendo su confianza en Cristo. Segundo, después de haber profundizado su relación con Cristo. Tercero, después de haber reconocido su necesidad de tener un discipulador. Lo cuarto es que ahora Pablo debía
relevar a un personaje importante en la tarea de la predicación del Evangelio. ¿A quién relevó el apóstol Pablo? Relevó a Esteban. Dice el verso 29 que Pablo hablaba denodadamente, con valentía, con valor en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. ¿Quiénes eran estos griegos? Estos griegos eran el mismo grupo, o fueron el mismo grupo con los que debatió Esteban. Y fue el mismo grupo que llevó a Esteban a la muerte. Un grupo de judíos griegos que se oponían al Evangelio, que cuando en un momento un discípulo de Cristo, antes que Pablo, Esteban, predicó, los griegos se opusieron y lo mataron apedreándolo. Pablo ahora está tomando la posta de Esteban. Pablo va a debatir, va a predicarles el Evangelio a este mismo grupo. Así que Pablo dio un paso más en su desarrollo como discípulo al involucrarse en el servicio. Ese es el principio. ¿Qué le ayudó a Pablo a seguir creciendo, a seguir siendo formado por Cristo Jesús como discípulo? Fue el servicio. Y que Pablo se involucrara allí en el servicio le ayudó a desarrollarse. ¿Por qué? Porque aprendió a estar cerca de la necesidad que Cristo veía. Aprendió a estar cerca, a conocer la necesidad, y sobre todo aprendió a buscar a Dios para poder atender esa necesidad. Mis hermanos, hoy la obra de Dios, el trabajo con células, el discipular a otros creyentes, no se puede hacer con unas cuantas personas, no se puede hacer con unos cuantos líderes. Se necesita de otros discípulos entregados, de otros discípulos como tú, que viven para Cristo y que están dispuestos también a hacer la tarea que nuestro Señor Jesús nos encargó. Predicar el Evangelio de manera práctica, dando testimonio, abriendo nuestros labios, orando para que otros se conviertan, orando porque otros amigos conozcan al Señor. Quizá con una invitación no van a venir, pero si oramos por ellos, estoy seguro que el Señor hará mucho más, mucho más. Así que, mis hermanos, se necesita de otros cristianos que se comprometan y participen de la tarea que empezó nuestro Cristo. Y aquí en Ica se necesita de otros cristianos comprometidos también, que podamos continuar la tarea que Dios empezó con nuestros pastores, que podamos nosotros ser partícipes. Nos toca a nosotros continuar. Dile el que está a tu lado, dile, nos toca tomar la posta en la predicación de la palabra. Dile, nos toca tomar la posta en la predicación de la palabra. El siguiente debe ser tú. El siguiente llamado, hombre llamado, mujer llamada por Dios, involucrado en el servicio a Dios, debemos ser tú y yo. Debemos ser tú y yo. Así que, mis hermanos, como este es el año de discipulado, esta semana de manera práctica, dile a Dios y dile también a tu líder: Señor, yo me gradué, voy a discipular, ahora sí, dame a uno. Y si no eres de los que se graduaron ahora en diciembre, puedes decirle: Señor, y a tu líder también, yo tengo más de 3 años de creyente, soy bautizado, voy a arreglar algunas cosas contigo, dame uno para tomarlo y para discipularlo. Amén. Y en último lugar, la última fase del desarrollo del apóstol Pablo como discípulo se encuentra en la iglesia de Antioquía. Cuando llegó el momento, Pablo ya no era
un hombre en formación, ya era un hombre maduro, un hombre hecho, discipulado. Trabajaron en su vida. Él también se dejó formar. Él también pidió que lo formaran. Él también perseveró. Esto lo vamos a ver en Hechos 11:25. ¿Qué dice Hechos 11:25? Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia en Antioquía vivía un gran despertar de Dios. Muchas personas se estaban convirtiendo. Así que esa era la ocasión para que Pablo, siendo ya un hombre maduro, preparado para cualquier tarea que Dios pudiera encomendarle, en esa última etapa de su formación, la iglesia de Antioquía fue un punto clave. ¿Por qué? Porque allí iba a completar Pablo su formación. Dice el pasaje que Bernabé va hasta Tarso, busca a Pablo y lo lleva a la iglesia de Antioquía. Bernabé empezó a ver a Pablo como la persona indicada para poder servir al Señor en la obra. Así que Bernabé integra a Pablo en el ministerio. Y ese momento era la hora de Pablo. Había llegado el momento en el que Pablo se entregaría a la tarea de evangelizar y enseñar. Fue un tiempo de mucha bendición, tanto para Pablo como para la iglesia, al tener a un hombre maduro como él. De tal manera fue que la iglesia de Antioquía se hizo una iglesia fuerte. No solo crecía en números de convertidos a través de la evangelización, sino que también había un progreso en la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Antioquía tenía hombres maduros, formados, que usaban sus dones al servicio del Señor. Ellos fueron muchos, y uno de ellos Pablo, maestros que fueron pilares para que la iglesia de Antioquía sea una iglesia sólida, fuerte. Allí en Antioquía, Pablo pudo trabajar con otros hombres de Dios, hasta antes que Pablo empezara sus viajes misioneros. Los líderes de la iglesia de Antioquía, al ver a un Pablo maduro, formado, hecho, discipulado, la iglesia de Antioquía reconoció que este hombre tenía llamado de Dios. Era un hombre que se había dejado formar, un hombre que venció las pruebas, fue un hombre que aprendió y profundizó su relación con Cristo, un hombre que no dejó de lado la autosuficiencia y reconoció que necesitaba ser formado, que necesitaba un discipulador. Por eso es que Pablo pudo llegar a esta etapa de su vida cristiana. Mis hermanos, tal como la iglesia de Antioquía, nuestra iglesia va a ser fortalecida tremendamente y usada por Dios, porque tú y yo nos vamos a disponer a ser hombres y mujeres formados, hombres y mujeres maduros, que resultan en instrumentos útiles en la extensión del reino de los cielos. Amén. Pregunta: ¿en qué etapa de tu formación como discípulo estás? ¿En qué etapa de nuestra formación como discípulos estamos? ¿O en qué etapa en tu formación como discípulo te has quedado o te has detenido? Pregunta: ¿quieres quedarte allí? No, ¿verdad? Entonces, mi hermano, no te rindas ante las pruebas, ante la presión. Cuando hayas rechazo u oposición en casa, de parte de los que amas,
en el trabajo. Soporta la oposición recordando que Cristo está en ti. Y Él te dará la fe y las fuerzas para vencer. También, si estás en la segunda etapa, quizás nos toque profundizar nuestra relación con Dios. Amén. Quizás nos toque profundizar nuestra relación con Dios. Y si ya somos miembros bautizados, pues arreglemos cosas con Dios y rindámonos al Señor Jesús. Y digámosles también: Señor, voy a hacer tu voluntad. Voy a involucrarme en la visión que nos estás dando y que me estás dando. Voy a tomar a uno y voy a formarlo. O yo mismo, ahora sí, me voy a dejar formar. La meta, la mía y la tuya, debe ser que lleguemos a convertirnos en cristianos maduros, formados y útiles en el reino de Dios y en el crecimiento de su iglesia. Amén. Inclinemos nuestro rostro.